Bienvenido a nuestra presentación en este día de la resurrección. Soy Pastor Ron Maggard. Es mi privilegio para predicar hoy, como somos celebrando este día especial de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. No es posible para nosotros reunir juntos esta mañana, pero es posible para nosotros celebrar juntos por medio del internet y en cualquier otra manera posible, y también queremos orar juntos también. En este momento queremos comenzar nuestro tiempo con una palabra de oración. Ore con nosotros. Padre Celestial, damos gracias para este hermoso momento. Gracias, Señor, para la oportunidad para abrir la palabra de Dios y para mirar en las verdades de su resurrección hoy. Porque de este día tenemos la oportunidad para vida eterna. Pero, Señor, necesitamos su ayuda. Yo, como el predicador, necesito su ayuda para ser llenado del Espíritu Santo, para predicar con poder. Y la palabra de Dios que tenemos es muy poderoso. Y necesitamos la ayuda de ellos oyendo y escuchando, porque necesita sus oídos tocados por el Espíritu Santo para ellos escuchar la palabra claramente y entender en sus corazones. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Cristo oremos. Amén. Amén. Somos mirando en el libro de Juan esta mañana. Hallamos el mensaje de el día de resurrección aquí. La Biblia dice en Juan 20, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Tengo otras cosas para leer al rato, pero este mensaje y este día es un día de cosas, de primeras cosas. Gracias a Dios para este día de la resurrección, cuando somos pensando sobre toda la semana la muerte de Cristo, su tiempo en la tumba, y también, pero este día especialmente, el momento de su resurrección para vivir para siempre y siempre. Cuando somos mirando este capítulo, es posible para ver muchas cosas primeros en los versículos. Solamente es importante para conocer, es el primer día de la semana, dice la palabra. El primer día de la semana hay algo importante, la resurrección de Jesucristo. Y queremos mencionar sin falta el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Él es el tema de este libro. Es el tema de toda la Biblia. Y cuando somos leyendo esta historia maravillosa, es imposible para olvidar que todo la Biblia es la historia de Jesucristo. Y Él es el uno, la razón que esta historia es maravillosa. Y Él es el tema de este día también. Él fue el primer nacido de todos las criaturas. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él fue el primer nacido, primogénito de todas las criaturas. También Él fue el primero que viene de las muertes en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra esta.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El aquí que viene con las nubes, y todo ojo la veré, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la palabra de Dios. Él fue el primero de los muertos, primero nacido, primero de las, la Biblia dijo, el primero primogénito de toda creación, el primero de los muertos, primogénito de los muertos. Y también él fue el primero, la Biblia dice en Primero Corintios, las primicias de los que durmieron es hecho. Primero de Corintios 15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por hombre, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así en Adán todos mueren. Sí, es la verdad. Todos nosotros tienen cita con muerte. En Adán todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando hayas suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo sus pies. Él fue primicios de ellos en la resurrección. Es un día de resurrección, es un día de primeras cosas, primera en la resurrección. También es el día primero en recognición. Primero en la recognición. Recuerda en el caso, y fuimos leyendo sobre versículo 1 de nuestro texto en Juan 20, versículo 1. La Biblia habla sobre María Magdalena. En la mañana viene y ella fue el primer para ver, y fuimos leyendo que ella fue una persona que no puede ver cosas muy cerca a ella porque no reconocido en el primero. Ella es un tipo de personas con un tipo de miopía que no puede ver cosas muy cerca. Pero también otra persona, Juan, es un otro ejemplo de personas con un otro tipo de miopía que no puede ver cosas lejos. En Juan capítulo 20, versículo 2, después María quitado la tumba, entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces aquí fue Juan. Él tuvo un tipo de problema de su vista también, no puede ver lejos. Pero hay otra también de Pedro. Él tuvo un tipo de estigma, porque él dijo en versículo 4,
corrían los dos, Pedro y Juan, juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al súplico y bajándose a mirar, vio los inciensos puesto allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Mira, Pedro tuvo un tipo de problema con su visión, estigma. Mira, todos los tipos de visión son vistos en los ejemplos aquí. María Magdalena, también Juan y también Pedro. Cada de ellos tuvo varios problemas con la vista de Jesucristo en esta mañana de la resurrección. Y es igual hoy en día. Las cosas sobre la resurrección de Cristo son muy claras, pero hay muchos que necesitan tener una mira más cerca, otras necesitan mirar un poco más lejos y otras tienen una visión, un problema con su visión, un tipo de estigma como Pedro, y no puede ver claramente las verdades de la resurrección. Y este es el caso de todos de ellos en una manera u otra. Pero finalmente veremos la percepción de Juan y su visión, claro, en versículo 8 de Juan 20 dice, entonces entró también el otro discípulo, hablando sobre Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y él creyó. Y es la cosa que queremos para todos hoy también. Necesitamos ver que es la verdad, que Cristo resucitó entre los muertos. Y cuando otros no pueden ver o entender la realidad de esta, ok, está bien, pero con Cristo es posible para ver la verdad. Como Juan, necesitamos personas como Juan que tienen la visión, la vista de Cristo y el entendimiento. La Biblia dice que él vio y creyó. Él vio y creyó. Y es mi gran esperanza hoy que ustedes escuchando hoy pueden ver la realidad de la resurrección de Jesucristo y tener la oportunidad para ver Él en la realidad como el Cristo resucitó entre los muertos. Y cuando tú has visto puede creer en Él. Pero continuamos con nuestro mensaje. No solamente es las primeras en la resurrección y las primeros en la recognición, pero también queremos ver las primeros en la revelación. Primeros en la revelación. Fuimos leyendo en versículo 8 y dice, Juan vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Cristo había sido puesto. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le ha puesto. Cuando había dicho esto, se volvió
y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aquí tenemos el primero en los versículos del primero de la revelación. Primeramente, ellos no entendido, versículo 9 dice, no entendido las escrituras. Yo creo es el caso de muchos escuchando hoy en día también. Has oído las escrituras sobre la muerte y la resurrección de Cristo, pero no entendido todas las escrituras. Ellos no han entendido esta, pero la palabra de Dios es para nosotros leer y escuchar y entender la verdad de la resurrección de Jesucristo. La palabra traer revelación a nuestras vidas. También las llorando de María llevó revelación. Cuando Cristo vi ella llorando, Él explicó a ellas que Él fue Cristo. El versículo dice que en los versículos fuimos leyendo, continuando en versículo 16, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Y la sucio, yo llorando, trajeron la revelación de Jesucristo a ella. Pero también las heridas de Cristo trajeron su revelación. Miren versículo 17, porque Jesús le dijo, no me toques, porque aún no has servido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esta, las mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La palabra de Dios trajeron revelación. La llorando de María llevado la revelación a ella sobre Jesucristo, pero finalmente las heridas de Cristo y experiencia de Cristo trajeron revelación. Es maravilloso esta para la revelación. Es el primer en la revelación en el día de la resurrección. Pero otra también es el día de primera en regocijarse. El primero en regocijarse. El primer día, este primer día de la semana, comenzó con tristeza, pero después volvió un tiempo de regocijando. La Biblia dice en el Salmos 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos.
Es siempre una bendición para nosotros ir para nosotros ir y regocijar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es el primer día. Nuestros días, todo de nuestros días puede volver de tristeza a gozo cuando somos creyendo en el Cristo resucitado. Fue un día de temor. Comenzó el día de temor. Ellos fue escondiendo en una casa. ¿Por qué? De su temor. Pero después volvió a un día de paz y de gozo. Amados, es igual con nuestros días. Los días somos viviendo hoy en día son muchas veces llenados con temor, llenado con tristeza, llenado con otros problemas. Pero es posible para nosotros tener un día de paz y gozo también. Y es un día de un hombre fiel, un amigo fiel. La Biblia dice, y somos leyendo en nuestro tema, texto otra vez, capítulo 20 y versículo 19. Cuando llegó la noche, aquel mismo el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo que paz a vosotros. Y Jesucristo quiere decir a cada de nosotros hoy en día también paz a vosotros. Él quiere decir esto a nosotros. Porque que comenzó como un día de tristeza y temor, volvió a un día de paz y de gozo y de bendición también. Y muchas bendiciones para ellos. Pero hay otro punto también, no queremos olvidar. Fue un día primero en la revelación, primero en la recognición y primero en la resurrección, pero primero también en la representación. Primero en representación, porque la Biblia dice aquí en versículo 21, continuando con las escrituras, entonces, cuando Jesús fue con los discípulos, les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envió. Así también os envió. Este fue el momento cuando él fue dando la comisión a sus discípulos para representar la mensaje de las buenas noticias de la resurrección de Jesucristo, las buenas noticias de salvación. Y él da la comisión a ellos para ir y proclamar la mensaje de las buenas noticias. Ellos fue la representación, representativos de Jesucristo. Pero mira los pensamientos bajo este punto. Primero, el ejemplo de representación. La Biblia dijo, como el Padre me envió. Como el Padre envió, yo puedo enviar a usted. Él dijo, es necesario para ustedes ir. Este es el ejemplo. Pero también ellos fue sintiendo un poco débil, un poco tristeza, un poco miedo, pero él dijo, mira, no
necesita representarme solo, porque miren versículo 22, él dijo, eh, yo os envió y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. Este es el poder que es necesario para ellos llevar y proclamar este mensaje. Es igual para nosotros hoy en día. Tenemos el mismo comisión para proclamar la resurrección de Jesucristo, pero tenemos el mismo Espíritu Santo también para darnos el poder para predicar. Y él dijo en versículo 23, a quienes remitireres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y él fue diciendo, es un mensaje, pero quien quiere puede recibir. Si algunos quieren arrepentir, si algunos quieren perdón, si algunos quieren salvación, es disponible para ellos. Qué bendición fue esta. Ellos fue el primero en la representación de Jesucristo. Posible en su casa, tú eres el primero para representar la mensaje de Jesucristo. Posible en el medio de sus vecinos, tú eres el primero para representar a Jesucristo. Pero tú no eres solo. Tú tienes la comisión, sí, para ir. Pero tú tienes el Espíritu Santo. Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo para dar el poder necesario para cumplir esto. También, otro punto, es el primer en reverencia. Somos continuando en capítulo 20, ya en versículo 24. La Biblia dice, pero Tomás, uno de las 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús viene. Le dieron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de las clavos, y meteré mi dedo en el lugar de las clavos y meteré mi mano en su costado, no creer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo otra vez, paz a vosotros. Mira, yo creo nosotros mirar varios puntos aquí. La Biblia dice que Jesús dijo a Tomás, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mira, hay gran respuesta. Hay gran... primero queremos mirar a las dudas de Tomás. Él dijo, yo necesito ver algo. Hay muchos como esto hoy en día. Ellos quieren ver algo. Dice, oh, yo necesito ver algo. Tomás fue como esta. Vemos sus dudas y otra razón, él fue faltando también en el tiempo de reunir con ellos. No sé dónde, pero él no fue con ellos. También él finalmente, cuando Cristo viene, y Cristo dijo, pon aquí tu dedo
y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Este es el gran declaración de la fe de Tomás. Tuvo sus dudas antes, pero después, cuando él tuvo la oportunidad para decir, yo creo, él tuvo su declaración, mi Señor y mi Dios. Y un otro punto, en Juan capítulo 20, esta mañana. Fue un día de primeros, el primero en la resurrección, primero en la recognición, primero en la primera también en la revelación, primero también en la regocijarse y primero en la representación, primero en reverencia como Tomás. Y finalmente, este día de resurrección lleva un día de primera en las recompensas. Primera en las recompensas. Recuerda, Jesucristo dijo, bienaventurados, Tomás, tú has visto, pero Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es una de las grandes recompensas cuando creemos en la resurrección de Jesucristo. Tenemos la bendición para creyendo, la recompensa de nuestro creyendo en Jesucristo. También hay un récord de ellos, porque él dijo en versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. La Biblia es escrito. Él dijo, estas se han escrito para que crees que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es escrito. Mira, aquí es otra recompensa. Las cosas son escritas para nosotros crear. Es la récord de Dios. Y también hay vida por medio de su nombre. Hay vida en su nombre. La Biblia es claro sobre esta. Él dijo, tengáis vida en su nombre. Mira, la resurrección de Cristo. Danos libertad de nuestros pecados. La oportunidad para tener libertad de nuestros pecados. Libertad de nuestros muerte eternal aparte de Dios. La resurrección de Cristo es una garantía para nosotros, para tener vida. La resurrección de Cristo es una garantía que porque Él resucitó, yo también. El año pasado fue necesario para mí poner las dos de mis padres en su sepulcro. Las dos. Un tiempo muy triste. Pero cuando yo caminó aparte de las sepulcros, yo tuve esta promesa de Dios. ¿Por qué? De la resurrección
de mi Salvador Jesucristo, ellos pueden resucitar también. Y en cualquier día yo puedo morir, yo puedo tener mi tiempo de muerte, y usted, si creemos en Cristo, tenemos la promesa, porque de la resurrección de Cristo, que somos la resurrección también. Pero también la resurrección de Cristo es una promesa para el poder, para nuestro ministerio hoy en día y adelante. Nuestra predicación no es en vano. Nuestros fe no es en vano, porque Cristo resucitó, y esta es una garantía de todo de esto para nosotros. Entonces, tenemos esta, la razón para Juan 20, la razón para este día, el día de la resurrección, la razón para nuestro mensaje hoy en día, y para ahora y adelante también, en creyendo, porque cuando somos creyendo, tenemos vida en su nombre. Pero tengo una pregunta para usted, escuchando ya. ¿Tú tienes seguridad 100% de vida eterna? ¿Qué sobre su último día en este mundo? ¿Qué sobre su último día antes su muerte? ¿Qué pasa con su alma para toda la eternidad? La Biblia dice esta: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y la Biblia también dice cuál es el precio de eterno de su pecado. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y escucha, no es posible para salvar su mismo. Lo siento, es imposible. No es posible para tener buenas obras suficientes. No. No es posible para usted unir con una iglesia. No es suficiente. No es posible para confesar sus pecados a un sacerdote. No. La Biblia dice, porque solamente en Cristo hay salvación. En Romanos 5 la Biblia dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Cristo, fe en Cristo es solamente suficiente para salvar nosotros. La Biblia dice en Romanos 10, escucha bien, por favor, Romanos 10, en versículo 9, que si confesarás con tu boca el Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo quiero decir esto otra vez, escucha bien. Que si confesarás con tu boca el Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente necesita entender que Cristo es el único salvación que tenemos. No hay otra. Y en este momento tú necesitas orar y hablar Cristo para salvar. Porque la Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para la salvación. ¿Es posible para usted tener salvación? Ya.
Si tú has decidido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, por favor, en este momento, inclina su rostro y dice, Señor, perdóname de mis pecados. Ten misericordia sobre mí. Sálvame por la gracia de Dios. Y yo quiero usted contactarnos para algunos materiales para ayudar a usted en su vida, para continuar viviendo para Cristo. Yo hablo con un hombre hoy en Guatemala y dijo él en Juan 8:31, la Biblia dice, si tú puedes continuar en mi palabra, tú eres mi discípulos en la verdad. Necesitamos continuar. Pero para este momento, soy Pastor Ron Maggard, invitando a usted a confiar en Cristo y celebrar con nosotros la resurrección que tenemos de Jesucristo y la vida eterna que tenemos en Él, creyendo en su nombre. Bendiciones. Pasa